El abuso físico en la infancia afecta de forma significativa en el desarrollo cognitivo del individuo, así como en su vida laboral, personal y social, generando una disminución de sus funciones ejecutivas. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación nos permite experimentar cómo afecta el abuso físico infantil en el desarrollo intelectual de los adultos víctimas de este maltrato en comparación con aquellos que no lo sufrieron y que fueron evaluados por medio de la prueba Raven. Por esto, la pregunta de esta investigación es si existen diferencias entre el nivel de razonamiento abstracto entre adultos víctimas y no víctimas del abuso físico en la infancia. Cabe recalcar que el estudio es cuantitativo con un diseño no experimental y transversal. Participaron 200 adultos entre 18 y 59 años, a las cuales se les aplicó el inventario de experiencias traumáticas en la infancia, que permite evaluar la frecuencia y el impacto emocional de las diferentes situaciones traumáticas. También se les aplicó la prueba de Raven, que nos permite determinar el coeficiente intelectual de la persona. Los datos y resultados obtenidos nos demuestran que las experiencias traumáticas en la infancia impactan en el desarrollo cerebral del individuo. En conclusión, deja marcas no solo en lo emocional, sino también en lo cognitivo de la etapa adulta. Muy bien. El abuso físico en la infancia es una de las problemáticas más graves que existen, la cual influye de manera negativa en el desarrollo y bienestar de los niños en diferentes contextos, afectando así a diversas funciones ejecutivas del individuo que lo experimenta. Este tipo de maltratos incluye golpes, empujones o castigos que dejen una marca o cualquier daño físico que puedan perjudicar a los procesos psicológicos básicos y superiores, como lo son la atención, la memoria, el lenguaje, el control de impulsos y las funciones ejecutivas, lo que también puede generar un bajo rendimiento académico, la dificultad para poder tomar decisiones y la resolución de problemas e incluso generar una capacidad menor de adaptación a diferentes contextos y ambientes. Eh, Teniendo en cuenta esto, el abuso físico, según la Organización Mundial de la Salud, es una acción que es intencionada, lo que provoca, como ya habíamos mencionado, un daño corporal en un menor de edad, como por ejemplo los empujones, golpes, castigos severos o lesiones. En esta investigación corresponde la variable independiente a aquella que diferencia entre los niños con y sin antecedentes de abuso físico. El razonamiento abstracto, por ejemplo, es la capacidad para poder identificar patrones, relaciones, perdón, y resolver problemas sin la dependencia del aprendizaje previo. Además, forma parte de la inteligencia fluida en la cual se involucran los procesos como la percepción visual, la analogía y el análisis de los patrones. Por lo que, pues, con la prueba de Raven es un instrumento psicométrico que está diseñada precisamente para medir esa inteligencia fluida. Esta prueba se basa sobre todo en evaluar el razonamiento abstracto por medio de la identificación de patrones visuales en matrices incompletas, lo que corresponde a la variable dependiente. Asimismo, pues el rendimiento cognitivo es aquel que comprende los procesos mentales que se involucran con la memoria, la atención, el aprendizaje y las funciones ejecutivas, por medio de pruebas neuropsicológicas que son las que las pueden evaluar. Hola, mi nombre es Kylie y voy a seguir hablando de la introducción. Bueno, en este trabajo se basa la evidencia científica que muestra cómo el abuso físico en la infancia afecta el neurodesarrollo y las funciones cognitivas. En diversos estudios coinciden en que la exposición temprana a violencia genera cambios en áreas cerebrales relacionadas con la memoria, la atención y el lenguaje y la relación emocional, como por ejemplo en Sojelica y Beris Escobar, que encontraron alteraciones en regiones como la corteza orbitofrontal, el hipocampo, el sistema límbico en niños víctimas de abuso físico. Estos cambios también se reflejan en dificultades de atención, memoria, lenguaje y funciones ejecutivas, aunque pues algunos niños logran mantener ciertas habilidades gracias a la plasticidad cerebral. De un mismo modo, el estudio de Urrego Betancourt mostró que los niños sin antecedentes de maltrato presentan un mejor rendimiento en comprensión del lenguaje
lo que indica que el abuso físico y emocional afecta directamente los procesos cognitivos vinculados al lenguaje receptivo. Finalmente también está Serchario y su equipo, que ellos evidenciaron un déficit significativo en la memoria, en las funciones ejecutivas y procesamiento del lenguaje en niños maltratados, confirmando que la violencia física tiene efectos claros en el rendimiento cognitivo. Además, esto nos demuestra que el abuso físico en la niñez deja consecuencias cognitivas que pueden mantenerse incluso en la vida adulta, afectando la planificación, la concentración y la forma de decisión, la toma de decisiones. Además que crecer en un ambiente libre de violencia favorece un desarrollo cognitivo más estable y saludable. Bueno, ahora voy a hablar de los fundamentos teóricos. Para entender el impacto del abuso físico en los niños, este trabajo se apoya en 3 teorías principales, que la primera sería la teoría del aprendizaje social de Bandura, que plantea que las conductas violentas pueden aprenderse observando e imitando los modelos familiares. Por eso, cuando los niños crecen en entornos violentos, tienden a normalizar y en muchos casos a repetir esas conductas. Otra sería el modelo multicausal del maltrato infantil de la OMS, que señala que el abuso surge de la combinación de factores individuales, familiares, sociales y culturales. Además que explica que la exposición constante a la violencia genera un estrés prolongado que afecta la maduración del sistema nervioso central. Y ya de terceras tenemos el modelo del estrés crónico de Brenner, que describe cómo la violencia activa continuamente el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, aumentando esos niveles de cortisol, y además que este exceso mantenido en el tiempo puede alterar estructuras cerebrales como el hipocampo, la corteza prefrontal, afectando la memoria y el aprendizaje. Además, estas teorías nos permiten comprender que la violencia infantil se aprende, se mantiene y además esto produce esos efectos neurobiológicos que son importantes. Buenas noches, mi nombre es Juliet Arévalo. De este estudio podemos decir que tiene un enfoque cuantitativo y un diseño transversal, ya que los datos se recolectaron en un solo momento. Además es descriptivo y comparativo, ya que se describieron y se compararon los resultados entre estos dos grupos. No es experimental porque solo se midió el rendimiento cognitivo sin manipular las variables. En este estudio participaron 200 adultos entre edades de 18 y 59 años, de los cuales 119 eran mujeres. La muestra incluía personas con diferentes estados civiles y ocupaciones. Además, se dividieron en dos grupos. Grupo caso, que eran las personas con antecedentes de abuso físico en la niñez, y grupo control, que no reportaron haber tenido estos antecedentes. Esto lo que permitió fue comparar estos dos grupos y analizar si habían diferencias entre las variables que se evaluaron. En este estudio se utilizaron dos instrumentos. El primero fue el inventario de experiencias traumáticas en la infancia. Este es un cuestionario que tiene 81 preguntas y lo que permite es identificar si los participantes habían vivido abuso físico o alguna otra experiencia difícil en la infancia. El segundo instrumento fue la prueba de matrices progresivas de Reibe. Esta se aplica de forma individual y tiene una duración de más o menos 30 a 45 minutos. Sirve para evaluar habilidades como la inteligencia, la memoria, la atención y la resolución de problemas. Para el procedimiento se seleccionaron primero los 200 adultos, después se dividieron en dos grupos, los que reportaron abuso físico en la niñez y los que no tuvieron estos antecedentes. Después a cada participante se le aplicaron las pruebas de rendimiento cognitivo, Reiben, orientación, atención, memoria y funciones ejecutivas. Después estos datos se registraron en una matriz junto a variables sociodemográficas. Se describieron ambos grupos y se compararon los puntajes de cada participante. Finalmente usamos la prueba T-Student para determinar si las diferencias en el rendimiento cognitivo eran estadísticamente significativas.
Después de haberse calculado los promedios de los resultados cognitivos, se encontró que el grupo con antecedentes de abuso físico obtuvo puntajes más bajos que el grupo que no reportó maltrato en la niñez. La prueba T-Student mostró un PD.001. Esto lo que indica es una diferencia significativa y en conclusión lo que podemos decir es que el abuso en la infancia se relaciona con un peor rendimiento cognitivo en la adultez. Bueno, en conclusión, los resultados del estudio, junto con lo señalado por diversos autores, muestran diferencias claras entre los adultos que sufrieron abuso físico en la infancia y aquellos que no lo hicieron. Quienes fueron víctimas presentan un rendimiento cognitivo más bajo, especialmente en la memoria y la resolución de problemas. Estos hallazgos coinciden con lo planteado por Chigetti, quien explica que las experiencias adversas vividas a temprana edad pueden alterar el desarrollo del cerebro y por tanto afectar en el funcionamiento cognitivo en etapas posteriores. Por lo tanto, se demuestra que también trae consecuencias negativas para la adultez del individuo, ya que tiene una capacidad mínima para adaptarse a diferentes contextos en su vida cotidiana, ya que, como se menciona anteriormente, sus funciones ejecutivas, su capacidad intelectual, se encuentran en niveles no estables, lo que dificulta una sana estabilidad para la persona. En conclusión, este estudio nos permite ver que los adultos que no reportaron haber sufrido violencia en la infancia tuvieron mejores resultados cognitivos. Esto muestra que crecer en un ambiente seguro y estable emocionalmente favorece en el desarrollo. Garner señala que cuando un niño no está expuesto a experiencias tóxicas, su cerebro puede desarrollarse de una forma más sana. También queremos recomendar promover entornos familiares que sean seguros y libres de violencia y sobre todo pues implementar programas que permitan prevenir el maltrato en los niños y en los adolescentes.